Señor presidente, señora comisaria, en primer lugar quiero agradecer a la Comisión por la propuesta, ya que nos ha dado la oportunidad de debatir un tema que considero muy importante. Quiero agradecer también a las colegas que han tomado parte en la redacción de este informe por su labor y su entusiasmo. Creo que la propuesta es importante y significativa, aunque también creo que podía haber sido más audaz. Podía haber incluido los puestos ejecutivos, podía haber sido más ambiciosa en los plazos. Las pequeñas y medianas empresas se deberían haber incluido y no se debería dejar el tema en manos de la discrecionalidad de los Estados. Parto de la base de que todo esfuerzo normativo que se haga para favorecer la total integración de la mujer y la paridad en el mundo empresarial es necesario. Desgraciadamente, el mundo empresarial es muy masculino y la presencia de la mujer en los órganos de decisión es todavía demasiado escasa. Como dice una buena amiga mía, y perdonen la expresión, sobreabundan las corbatas y los pitos. Y espero que eso empiece a cambiar de mañana en adelante. La directiva, cuando se apruebe, no llevará por sí sola a los órganos directivos de las empresas la paridad. Debe de existir, además, una voluntad social en ese sentido. Las leyes solas no hacen los cambios. Es necesario, además, impulsar la concienciación del mundo empresarial sobre la necesidad de lograr un equilibrio de géneros. Nos encontraremos probablemente con reticencias y actitudes negativas a la hora de aplicar la directiva. Ya hemos sido testigos de las posiciones de algunos colegas. Bueno, thank you. Mrs. Tomasic. Kao žena često sam se tijekom policijske karijere susretala s diskriminacijom, stoga sam posebno osjetljiva na ovo pitanje. Vjerujem da se slažemo da žene nisu ništa manje vrijednije od muškaraca.